mujeres que todos los años mueren víctimas de sus maridos. Y es que no viene una persona de afuera, un enemigo, digamos, de la familia a romper el matrimonio, sino que él mismo, entre ellos mismos, se distancian, se levantan barreras y terminan matándose y pegándose, insultándose. Y aquello que empezó tan bonito, ¿verdad? Aquella luna de miel, aquellos besos, aquellos abrazos, aquellas palabras, aquellos hijos, aquellas promesas, como que todo forma parte de un lejano pasado muy distante y ahora todo son malas palabras y malas actitudes y es una lástima. Sinceramente es una tragedia, es una tragedia ver cómo la familia está pasando por una crisis sin precedentes. Ahora, no piensen ustedes que porque somos cristianos estamos exentos de tener en un momento determinado problemas familiares, problemas conyugales o problemas con un hijo, una hija. No, cuidado. Nosotros tenemos que doblar mucho la guardia y trabajar mucho en este área porque yo pienso que para el diablo, permítame la expresión, somos un botín de guerra. Al diablo le encantaría destruir a tu familia. Al diablo le encantaría despedazar a tus hijos. Porque somos gente muy atractiva para el enemigo. El enemigo no soporta vernos unidos. El enemigo no soporta ver que haya estabilidad, que haya armonía. A veces cuando se menciona el Salmo 133, me da la impresión de que algunos piensan que es un salmo solamente para la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, no, está muy bonito que eso pase en la iglesia. Pero ¿y fuera de la iglesia? Porque ese salmo, ¿a qué hermanos hace referencia? ¿A la iglesia? Si la iglesia no existía. Si la iglesia no existía cuando se escribió el Salmo 133. Fíjate qué armonía tan hermosa hubo entre aquellos dos hermanos. No me refiero a Jacob y Esaú. No me refiero a esos. No me refiero a Isaac y a Ismael, que también eran hermanos. No. No me refiero a José y a sus hermanos, porque todos conocemos la historia, sino a Aarón y a Moisés. Dos hermanos que supieron cada uno desarrollar su papel. Y en el momento en el que existe la envidia, los celos, automáticamente vienen las consecuencias terribles, ¿no? Vemos lo que pasó a Miriam y todo aquello. Así que vamos a esta tarde a analizar a la luz de las Escrituras algo muy interesante, porque fíjate que Pablo, si analizas de todo lo que él habló, yo creo que es el autor de la Biblia que más temas variados toca. Es un escritor muy amplio, muy variopinto. Toca el tema del Espíritu Santo, toca el tema de los dones, del fruto del Espíritu, toca el tema de la segunda venida de Cristo, de la resurrección de los muertos, toca el tema de los diáconos, el tema de los pastores o obispos o maestros, toca el tema de las viudas que han quedado solas, qué hay que hacer con esas mujeres en la congregación, pone requisitos para obreros, pone orden cuando llega el tema de la celebración de lo que llamamos comúnmente el tema de la Santa Cena o el pacto, como lo llaman otros, o la comunión. Toca muchísimos temas. Yo creo, repito, que es el autor de la Biblia que más temas y más tiempo dedica al cuerpo, a la mente, al alma. Pero hay algo que me llama la atención de Pablo. Y es que en el capítulo 7 de Primera de Corintios, si quieren venir conmigo, hay un capítulo que en nuestras Biblias lo han titulado Problemas en el matrimonio. Problemas en el matrimonio. Luego Pablo da por hecho de que en un momento determinado pueden haber problemas en el matrimonio nuestro. No significa que porque somos creyentes, nuestro matrimonio nunca va a tener problemas. No significa que tú, porque has traído a tus niños desde pequeñitos a la iglesia y se han criado prácticamente en la escuela dominical, pues tus niños nunca te van a dar ningún tipo de problema. No, cuidado. Es que no se pueden ustedes imaginar la cantidad de líos y de divisiones y hasta de divorcios que hay en gente que se llaman cristianos. Incluso algunos que ahora que no nos escucha y no ve nadie, de pastores separados que se vuelven a casar y se vuelven a separar y Hermano, eso es una cosa increíble. Luego me ha llamado mucho la atención el título de este capítulo, Problemas en el matrimonio. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 7. Versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Algunos dicen, bueno, probablemente había estado casado en su momento y ahora era un señor viudo, porque habla cosas muy particulares acerca del matrimonio, ¿no? Y probablemente este hombre en su momento estuvo casado, pero en este momento en el que escribe esta epístola era viudo. Y él dice, yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas. Hay aquí solteros, ¿verdad? Y solteras. ¿Y viudas? Pues esto es para ustedes. Qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Qué te parece? Esto no es un mandamiento, es un consejo. Pero en la multitud de los consejos está la sabiduría, dice la Escritura. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que manda el Señor. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer, que generalmente hay más casos de estos que el anterior, si una mujer, puede ser que alguna que dice, ay, ahí me está hablando a mí, pues levanta las antenas. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, ¿qué hago? ¿Qué dice aquí? Y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Más claro agua, ¿no? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿Qué sabes tú si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salva a tu mujer. Si quizás, tal vez, a lo mejor. Pero algunos dicen, pero no hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué dice aquí entonces quizás? Es que el versículo que les acabo de comentar, algunos se lo toman como una promesa y eso no es ninguna promesa. Pasa que algunos se lo toman como promesa, pero aquí no hay una garantía 100% que una mujer convertida va a ver que con el tiempo su marido se va a convertir. No hay ninguna seguridad. Claro, se ora. Lógicamente hay más posibilidades que una mujer convertida llegue a ver a su marido convertido que no. Pero no hay un 100% de seguridad. Hay que trabajar y tener mucha paciencia. Pero cada uno, versículo 17, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y Pablo dice, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncida. Y así podríamos leer. Y quiero leer el versículo 39 y 40 del mismo capítulo, ¿vale? Y empezamos. 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, es libre para casarse con quien quiera, con tal condición que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, por supuesto. Si alguien lo tenía, ese era nuestro querido hermano Pablo. El jueves, para los que estuvieron y para los que no asistieron al culto, tocamos
algunas situaciones que se pueden dar en cualquier matrimonio en cualquier momento. Hablamos acerca de la importancia de aprender a adaptarnos a las circunstancias. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y puede ser que en un momento determinado el aspecto económico se vea afectado por el momento en el que estamos viviendo. Pero no vayan a pensar ustedes que solamente está pasando esto en España. No, es que esto está pasando en todas partes, ¿saben? Algunos tienen, no sé, el concepto en la mente de que hay como un lugar en el mundo, como que allí todo va sobre ruedas y todo va de maravilla y no hay problemas. No, 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 no. La Biblia dice que las pruebas que nos afectan a nosotros aquí, a otros hermanos nuestros también les están afectando de la misma manera en otra parte del mundo. Así que en algún momento determinado, si el Señor lo cree oportuno, porque siempre decimos que todo está bajo el control del Señor, amén, puede ser que pasemos por dificultades económicas difíciles. Puede ser que uno de los dos o los dos estén sin trabajo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo aconsejo quejarse, lamentarse, ponerse nervioso, dejar de dormir, echarle la culpa al gobierno, al diablo, a todo el mundo. No, yo nunca dije eso. Yo lo que dije, más bien cité Filipenses capítulo 4 y les mencionaba las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, hermanos, yo sé que ustedes siempre han tenido deseos de bendecirme, ustedes siempre han tenido deseos de cuidar de mi vida, pero os faltaba la oportunidad. Y dice, yo recibo como olor fragante la ofrenda de amor que me habéis enviado, pero digo para vuestra tranquilidad que estoy bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido, esa palabra me encanta, he aprendido, claro, lleva tiempo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, porque repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego ese principio que Pablo expone en la carta a los Filipenses, creo que es un principio que está en plena actualidad hoy en día. Ante cualquier circunstancia, abundancia, escasez, enfermedad o cualquier otra situación, aprender a gozarnos en el Señor, no quejarnos, no lamentarnos, seguir mirando hacia el Señor, agarrarnos a sus promesas y sobre todo algo que les dije el jueves pasado y lo recuerdo, recordar cuántas victorias hemos obtenido en el pasado en el nombre del Señor. Porque a veces parece que cuando estamos pasando momentos difíciles como que se nos nubla la vista. Y nuestra vida, podemos decir hoy por hoy, que ha habido de todo, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas podemos decir para la gloria del Señor que hay muchas victorias, hermanos, en nuestra vida y que tenemos que recordarlas y echar mano de ellas como hacía David. ¿Os acordáis que os dije? Hermanos, se nos presenta una situación nueva, se nos presenta un desafío tremendo, pero ¿y a qué nos agarramos? Hermanos, no se preocupen, no se preocupen. En algún momento de mi vida quiero comentarles que una vez vino un oso a atacar a mi rebaño y el Señor me dio fuerzas y lo maté y vi la victoria del Señor. Gloria a Dios. Y en otro momento vino un león y me levanté contra él y lo derroté. Y por lo tanto, si el Señor me ha ayudado en el pasado de diferentes formas y maneras, ¿cómo no nos va a ayudar ahora ante este nuevo desafío que no es un oso, no es un león, es un gigante llamado Goliat, pero es exactamente igual para el Señor darnos la victoria otra vez? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto es bueno en vez de estar lamentándonos y lamiéndonos las heridas y que no tengo esto y que no tengo aquello y que las puertas se me cierran y que nadie me llama y que no me contestan aquella carta que escribí, no sé qué, no sé cuánto. No, por ahí no van los tiros. Dice la Biblia que el creyente no tiene que tener la mentalidad, ni la actitud, ni el vocabulario de los gentiles que se agobian y se afanan ante lo que no tienen, sino que tenemos que perseverar y reafirmarnos en nuestra fe y decir, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y si tenemos que comer pan, pero con la bendición de Dios, nos entrará mejor que un gran manjar sin la bendición del Señor. Esa es la actitud que tenemos que aprender y enseñársela a nuestros hijos. Que no solamente los padres vivan con esa, no digo resignación, con esa fe o con esa confianza y que nuestros hijos vayan en otra frecuencia. No, 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 no. Aquí vamos todos al unísono. Y en la casa, tal vez el eslabón más débil, habrá que llamarle y decir, oye, tranquilos, Aquí lo importante no es la cantidad, aquí lo importante no es lo que tenemos, aquí lo importante es lo que somos. Y somos hijos de Dios, y como hijos de Dios sabemos que nuestra cobertura es el Señor,
Y aunque Él permita que pasemos por circunstancias difíciles o duras en la vida, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Y desarrollar sobre todo el conocimiento de Dios. Lo dije el otro día en Colosenses 1:10. Y desarrollar el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque a veces hay cosas que Dios nos está enseñando en medio de la situación en la que estamos atravesando que no terminamos de entenderla. Y por eso es muy importante tener un conocimiento amplio de la Escritura, tener una buena comunión permanente con el Señor, para que cualquier circunstancia que se nos vaya un poco de las manos, nos demos cuenta de que detrás de toda esa situación siempre hay una enseñanza, una lección que tenemos que aprender en la vida. Ahora, en el capítulo 7 que hemos leído en esta noche, encontramos que hay momentos en los que puede haber otro tipo de problemas. Pablo no habla aquí de problemas económicos. Pablo no habla aquí de hijos rebeldes. Pablo no habla aquí de situaciones de enfermedad, que también a veces traen un poco de caos a la familia y desestabilizan un poco la tranquilidad del hogar, sino que habla de problemas debido a que uno de los dos no es creyente. Puede ser él o puede ser ella. Y como Pablo sabía perfectamente que a veces cuando el evangelio entra en una casa, entra generalmente por una persona y a través de esa persona va llegando poco a poco el evangelio a otras personas, no es que se conviertan así, ¡bum!, todos de golpe, pues Pablo lo que está dando son principios y enseñanzas tremendamente prácticas para que el creyente en el tiempo de espera sepa cómo debe actuar, no precipitarse, no desanimarse, no tratar de convertir al cónyuge, hablarse de bibliazos y hablarse de sermones, sino que tenga la confianza y la perseverancia en el Señor, de que el Señor, con cada persona, tiene su tiempo. Y cada persona es un mundo diferente. Y lo que a ti te toca, al otro no le hace ninguna gracia. He conocido personas que a veces llegan a la iglesia y me dicen, a mí lo que más me impactó cuando llegué por primera vez a esta iglesia o a cualquier otra fue que todo el mundo me saludaba. Y también he conocido gente que me dice, a mí lo que más me molestó es que todo el mundo me saludara. ¿Entonces qué hacemos? Algunos me decían, a mí me gustó mucho la música. Otros me decían, a mí la música no me gustó nada. ¿Se dan cuenta cómo cada persona es un mundo? Y Dios respeta la individualidad de cada persona. Pues cada persona tiene un tiempo, hermanos. Hay personas que llegan a la iglesia y los toca el Señor en ese primer culto, en esa primera palabra y se convierten al Señor. Y hay otras personas que llevan más tiempo. Pero aprendamos a respetar los tiempos. La gente no se convierte por presión, sino por convicción del Espíritu Santo. Y el que convence no es tú, no eres tú. El que convence es el Espíritu Santo del Señor. Y las mujeres tienen un arma, según la Biblia, que dice, ganen a sus maridos no por las palabras, sino por las acciones y por las obras, ¿verdad? Ahora, en este capítulo encontramos que a veces hay lo que se llama, según la Biblia, yugos desiguales. Vamos a ir un momentito a 2 de Corintios, capítulo 6, por favor, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y hay un versículo muy conocido por todos ustedes que dice lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Una de las grandes advertencias que le hacemos a toda persona que quiere de alguna manera rehacer su vida o encontrar al hombre o a la mujer de su vida es que no se precipite y que de ninguna manera caiga en el error de dejarse arrastrar o seducir por una persona que aparentemente puede ser el hombre o la mujer de tu vida, pero que tiene un gran problema y es que no es creyente, es un inconverso. Puede ser una buena persona, no significa que todos los inconversos sean malas personas, no. Pero la Biblia nos enseña que el tema de las mezclas, ¿cuántas veces hemos hablado esto en la iglesia, hermano? Infinidad. Las mezclas están prohibidas en la Biblia. Si usted lee la Biblia desde el principio hasta prácticamente terminar el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que Dios no permitía mezclas de ningún tipo. No permitía sembrar campos con 2 semillas diferentes. No permitía vestirse con prendas de diferente material. No permitía ni siquiera injertos de diferentes árboles o frutos. No permitía labrar un campo con un buey, con una mula.
para que psicológicamente fuera penetrando, fuera interiorizando en el pueblo de Dios la enseñanza fundamental de que hay cosas que no se pueden unir, hay cosas que separadas funcionan perfectamente. Usted tiene en su casa seguramente un salero y tiene un azucarero, ¿verdad? Y tiene ambas cosas por separado, pero si usted las mezcla, estropeó la sal y estropeó el azúcar. Inténtelo para que usted vea. Separadas funcionan perfectamente. Juntas no funcionan. Se estropean la una a la otra. Incluso hay momentos en la Biblia en los que grandes hombres de Dios, hermanos nuestros en la fe, como el caso de Pablo y el caso de Bernabé, tuvieron que separarse. Porque uno se empeñaba en llevar a Marcos con él y el otro se empeñaba en no llevarlo. Y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que uno se fue por tierra rumbo a Creta y otro se fue por tierra con Silas a otro lugar. Y separados funcionaron perfectamente, pero unidos, por lo menos en ese momento, no podían estar. Y tenemos que tener la madurez y la sabiduría a estas alturas de nuestra relación con el Señor, de darnos cuenta que hay cosas que como creyentes no nos convienen. Por mucho que lo quieras presentar como bonito, por mucho que te quieras autoconvencer de que tú tienes un poder sobrenatural para cambiar o para moldear a ciertas o determinadas personas, no le puedes echar un pulso a Dios y pretender ganarle. Cuando Dios pone normas en nuestro camino no es para complicarnos la vida, sino es más bien para todo lo contrario, para evitar sufrimiento, para evitar lágrimas, para evitar dolor y para que no pierdas el tiempo con la persona equivocada, aunque tú creas que sea la correcta. Alguien dijo que el matrimonio puede ser la clave o el clavo. Y en algunos casos ha sido el clavo, ¿eh? ¿Qué te parece? No hay mayor felicidad y mayor bendición que tener paz en el hogar. Y la paz no viene por venir a la iglesia. La paz viene por hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, hay paz. Cuando hacemos nuestra voluntad, hay guerra. Y el Señor dice en la Biblia que nos ha llamado a todos a vivir en paz y a vivir en armonía. Pero esa es la advertencia para los que intentan casarse o rehacer su vida con una persona inconversa. Pero en el caso de 1 Corintios 7, es que ya están casados. No es que me voy a casar con un inconverso o con una persona que no cree en el Señor y bueno, nos respetamos. No, aquí no es cuestión de respeto. Aquí es cuestión de que ya hay un hecho. Uno de los dos se convirtió primero que el otro. ¿Y ahora qué hace el creyente? Bueno, la Biblia dice que si la persona inconversa, consciente, permite, entre comillas, no pone ningún tipo de impedimento para que el creyente adora y honra al Señor, dice, no tienes por qué separarte de él, no tienes por qué separarte de ella. ¿Quién sabes? ¿Quién sabes tú si quizás esa persona, sea él o ella, termina entregándole su vida al Señor? Pero permítame que les diga algo, no siempre es tan fácil. A veces te pone entre la espada y la pared y te dice, o yo o Dios. O rechazas de Dios y niegas de Dios, o yo me voy. Y entonces es ahí donde se produce una especie de chantaje emocional, donde muchas veces por miedo a perder la estabilidad económica, por miedo a quedarte sola y no saber de qué vivir y de qué hacer, claudicas e hipotecas tu vida espiritual por una persona que económicamente mantiene. Y nos olvidamos de una gran promesa del Señor. Y es que el Señor ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo creo que nosotros nos hemos perdido en alguna ocasión de nuestra vida, no digo siempre ni mucho menos, pero en alguna ocasión de nuestra vida puede ser que nos hayamos perdido alguna gran bendición por nuestro temor. Por nuestro temor a perder lo que consideramos seguridad, por lo que consideramos estabilidad. Y nos olvidamos que nuestra estabilidad, nuestra bendición no radica en el hombre que me mantiene, en el hombre que está conmigo, y tengo que aguantar carros y carretones y humillaciones y lo que me haga y lo que me diga, porque al fin y al cabo paga las facturas. Y nos hemos olvidado de que el que nos cuida es nuestro Dios. Yo solamente quiero recordarles que no hace mucho tiempo, desde este mismo púlpito, di una enseñanza acerca de 2 mujeres viudas que lo perdieron todo. No solamente sus maridos, sino en el caso de una de ellas también sus hijos. Sus 2 hijos varones.
lo cual en aquellos tiempos de la Biblia era una auténtica tragedia. No había ningún tipo de ayuda, ni de paga, ni de subvenciones para aquel tipo de mujeres, sino que sabemos que Ruth y sobre todo Noemí, a lo único que se podían dedicar en esta vida era pedir limosna y a buscarse la vida por las calles. Sin embargo, el Señor le demostró a las dos, a través de la vida de Ruth, una mujer abnegada, una mujer valiente, una mujer que se atrevió a ir mucho más allá de lo que humanamente hablando hubiera ido cualquier persona en su situación. Ella llegó a ver la gloria de Dios en su vida. Y ella llegó a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque se fió de Dios, claro, se esforzó. Es la única mujer en la Biblia, si usted lee el texto hebreo en la Biblia, la llama Ish Hayil, es decir, mujer virtuosa, mujer valiente, la mujer virtuosa de Proverbios 31, ahí tiene un ejemplo. ¿Qué es una mujer virtuosa? Ahí la tiene, Ruth es una de ellas. Una mujer que se levantaba temprano en la mañana, una mujer que se esforzaba, una mujer que trabajaba y una mujer que dependía de la mano de Dios. Y el Señor la sorprendió. Nosotros muchas veces por nuestra religiosidad, tal vez por nuestros esquemas religiosos, por el tiempo que llevamos convertidos o no sé qué, hemos como encasillado y hemos perdido la capacidad de ser sorprendidos por nuestro Dios. Hay creyentes como que ya lo saben todo. Hay creyentes que ya llevan tanto tiempo en esta iglesia o en otra congregación o en otras iglesias, como que ya el Señor ya no te puede sorprender más allá de lo que has visto, aprendido o recibido a lo largo de tu vida. Y no es así. El Señor todavía tiene muchas sorpresas y muchas formas y muchos regalos en el camino para cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces decimos, bueno, eso en la Biblia sí, pero hoy en día? ¿Y es que nuestro Dios no es el Dios de la Biblia? Nuestro Dios no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Ruth, de Daniel, de Moisés, de Jeremías, de Isaías, de Pablo, de Pedro, ¿sí o no? Por lo tanto, el poder del brazo de nuestro Dios no se ha cortado. Creo que todavía hoy en día Dios puede hacer algún milagro en nuestra vida. Creo que hay situaciones que se nos pueden escapar de nuestro control, sí. ¿Y saben qué? Una de las cosas que yo veo que Dios está haciendo desde hace mucho tiempo en la vida de muchos de nosotros es que cada vez controlamos menos. ¿No te pasa? El ser humano tiene la tendencia de querer tener siempre todo bajo control. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto no tengo? Los zapatos, el coche, la moto, la letra, el móvil, el ordenador, el colegio de los niños, las vacaciones. Y lo tenemos todo como bien controladito. En el momento en el que se nos rompe algo del puzzle, ahí perdemos los nervios. Y es precisamente donde a veces es donde quiere entrar el Señor y decir, déjame hablar a mí algún día. Déjame ser tu Señor, déjame ser tu pastor, déjame guiarte más allá, déjame llevarte a aguas profundas que siempre estás nadando en la orilla, siempre quieres nadar sintiendo la arena bajo tus pies y atrévete a ir más allá, a mayores alturas y profundidades con el Señor. ¿Puede el Señor todavía sorprendernos, sí o no? Por supuesto que sí. Ahora, cuando yo hablo de matrimonio, espero que lo tengan todos claro, pero por si acaso lo voy a dejar claro. En la Biblia encontramos que lo que llamamos hoy en día matrimonios, había dos aspectos y hoy en día se siguen manteniendo. El aspecto, digamos, legal y el aspecto, digamos, entre comillas, espiritual. No estamos en los tiempos bíblicos donde, por ejemplo, Abraham llamaba a su siervo de confianza, Eliezer, y le decía, mira, vete a tierras lejanas y trae una esposa para mi hijo. Y el hijo ya tenía 40 años y el hijo decía, bueno, pues vale. Pues menos mal que la que le trajo el siervo Eliezer le gustó, porque imagínate, ¿no? Digo yo, con todo mi respeto, que hubiera dicho, padre, yo estaba mejor soltero, ¿eh? Yo estaba mejor cuidando los camellos. Pero no, parece ser que el Señor, como todo lo hace bien, amén, hermanos, todo lo hace bien, porque aquel hombre puso pruebas y las pruebas salieron todas perfectas. Pero en aquellos tiempos se usaba de testigos, se llevaba a la puerta de las ciudades donde estaban los ancianos y había testigos y se formalizaba la relación. Pero hoy en día estamos viendo en una época en la que todo se basa en base a documentos, en base a papeles, en base a escrituras y es así, efectivamente. También en la Biblia se usaban escrituras y también en la Biblia se hacían pactos, ¿verdad? Para demostrar que esta tierra era mía y que yo la había comprado, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día la iglesia tiene que adaptarse a las leyes de cada país. La Biblia dice que las autoridades que están, Dios las ha puesto. ¿Sí o no? ¿Dios puso a Trump en Estados Unidos?
Pues yo creo que sí, porque la Biblia dice que no hay ninguna autoridad sino las que hayan sido puestas por Dios. Y yo creo que tenemos el gobierno que Dios quiere que tengamos en este momento. Y yo creo que el Señor tiene todo bajo su control. Claro, ahí entran los gustos. No, es que yo soy de un lado, yo soy de otro, pero el Señor, cuando hace las cosas, las hace con un motivo que a veces nosotros no conocemos. Y puede ser que el guardia civil que mañana nos pare en la carretera, si vamos a 220 por la carretera, por poner un ejemplo, sea un adúltero, o sea un santero, o sea un homosexual, o sea un ladrón. Pero, amigo, cuando te dice alto, usted no puede decir, ¿usted es convertido? Eso le hice yo una vez a un policía en Estados Unidos cuando iba de Miami a Pensacola. Y claro, en aquellas carreteras con aquellos cochazos, pues hay unos botoncitos que tú le das. Yo fui por todo el camino apretando todos los botones que el coche tenía, todos. Bajaba, subía, encendía las luces, todos los botones. Y entonces le di un botón y el coche iba solo. Y me paró un policía, era así y así. No sé si era más ancho que alto. Y me dice, ¿usted sabe por qué lo he parado? Y yo le digo, yo soy pastor y voy a una iglesia. Y me dice, me parece muy bien. ¿Usted sabe por qué lo he parado? Y yo le digo, ¿usted es creyente? Y me dice, sí, claro, por supuesto soy creyente, pero le repito, ¿usted sabe por qué le he parado? Y le dije, sí. Y me puso $200 y pico de multa por ir más rápido. Pero te imaginas que me hubiera dicho, no soy creyente, soy santero, soy brujo, soy satanista, soy lo que sea. La autoridad no se la da el hecho de que sea o no sea creyente. Todo lo que hacen los políticos está bien hecho, en absoluto. Pero son las autoridades del momento. Y la Biblia nos enseña que siempre y cuando no nos digan que hagamos cosas contrarias a la Escritura, tenemos que obedecerlos y tenemos que honrarlos, dice la Biblia. ¿Sí o no? Si usted quiere mañana, por ejemplo, viajar a otro país, usted tiene que viajar con pasaporte. Los que viajan conmigo a Israel, los que viajaron conmigo ahora, los que vengan conmigo otra vez conmigo en mayo, ¿qué tienen que llevar? Pasaporte. Usted no puede llegar al control y decir, Shalom Aleichem. ¿Sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya. ¿Tiene pasaporte? No, a su casa. Aquí no estamos para evangelizar. Cuando mañana le pare la policía, le va a pedir los documentos. Usted no puede decir, no, pero es que tuvimos un culto muy bonito ayer el domingo en el culto. ¿Sí? A mí no me interesa cómo tuvo su culto. ¿Tiene ITV pasada? No. ¿No llevaba el cinturón puesto? No. ¿Tiene carnet de conducir? ¿Está caducado? ¿Le queda algún punto? No, estoy en -10. Lo siento mucho. Todo hoy por hoy se mueve en base a documentos. Todo hoy por hoy se mueve en base a papeles. Todo. ¿Cómo puede usted demostrar que la casa que tiene es suya? Por papeles. ¿Cómo puede usted demostrar que usted se llama así y que usted vive ahí? Por el documento nacional de identidad. ¿Cómo puede usted demostrar, verdad? Cuando usted paga un recibo, ¿que lo ha pagado? Por el recibo que tiene en la mano. ¿Por qué cuando hablamos acerca del tema del matrimonio parece como que esto no tiene necesidad de darle un matiz o darle un aspecto legal? Claro que hay que dárselo. Claro que hay que dárselo. Por supuesto que sí. Las autoridades están puestas, dice la Biblia, para que las obedezcamos. Y dice, y el que hace lo bueno no tiene que tener miedo de la autoridad. El que tiene que tener miedo de la autoridad es el que va mal, en desorden, y sin hacer las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra. Por lo tanto, nosotros creemos y hemos enseñado de toda la vida en esta congregación y a lo largo de nuestra vida, que cuando una persona dice que está casada, tiene que poder demostrarlo. No, es que yo llevo viviendo con él 20 años. ¿Pero usted puede demostrar que está casado? ¿No? Entonces, ¿qué está esperando? Luego hay un aspecto, digamos, religioso. Es la ceremonia, ¿no? En la congregación, los hermanos, todo lo que ustedes quieran. Pero una cosa no quita la otra. Nosotros los cristianos respetamos a las autoridades, respetamos a la ley. Y tenemos que ser ejemplos en ese aspecto, hermano. No podemos ser como creyentes un desastre y un desorden en este área, ¿saben? Y por eso cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que Dios bendice el orden, no el desorden. Dios bendice el orden. Y Dios es un Dios de orden desde Génesis 1:1 hasta la amén de Apocalipsis. Es orden en todo, en lo económico, en lo familiar, en la iglesia, en los hijos, absolutamente en todo. No puede ser bajo ningún concepto una persona llamado cristiano
y luego hacer lo que le da la gana en cuanto a las leyes. Pero eso sí, cuando vienen una paga y se enteran que hay una paga por ahí que pueden recibir, ahí se van a cobrarla y ahí se van a meter papeles y allí se van a moverse para ver si pueden hacer, digamos, beneficio de esa paga. Para eso sí, pero para otras cosas no. Pues somos para todo o no somos para nada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos a este capítulo 7 del libro de 1 Corintios, encontramos que hay momentos en los que la convivencia es imposible. Hay un momento incluso hasta que la integridad física se puede poner en peligro. Recuerdo, podría encontrarle muchos casos de hermanas que sus maridos les pegaban. Puedo contarle casos de mujeres que en un momento determinado hasta fueron golpeadas y fueron dañadas psicológicamente y no les quedó más remedio que poner un tiempo tierra por medio y separarse. Y es bíblico el separarse un tiempo, pero dice que si el creyente se separa, dice que tiene que esperar en Dios y quedarse de momento sin casar. Porque el matrimonio no es hasta que aparezca uno más guapo, más joven o más rico que el que tengo. Me acuerdo una vez, y lo conté aquí no hace mucho tiempo, que vino un pastor de Estados Unidos a España, a Madrid concretamente, y él quería hacer cultos unidos con diferentes congregaciones. Y yo estaba en ese día, en esa reunión de pastores, y yo pregunté, este pastor, ¿qué tipo de ministerio, qué tipo de mensaje tenía? Y me dijeron, ustedes lo saben porque ya lo he contado en otras ocasiones, que era un hermano que tenía una nueva revelación del Espíritu Santo. Yo ya me puse en guardia, porque a mí cuando me vienen con nuevas revelaciones que no están en la Biblia, ya me pongo en guardia. Digo, ¿y qué nueva revelación es esta que trae este caballero? Y me dicen, es una revelación que se llama el alma gemela. ¿Y eso qué es? No, el pastor dice que si tú, por ejemplo, vas un día a un culto y en medio del culto, en medio de la alabanza, o en medio de la predicación, o en algún momento determinado del culto, de la reunión, ves así y dices, ¡ay, qué hombre tan guapo! ¡Ay, qué hermana tan atractiva! Pues eso es que el Espíritu Santo te está diciendo que ese era el que tenía que haberte casado contigo. Pero como no lo conocías, te casaste con el otro. Pero ahora el Espíritu te dice, ves que te equivocaste, era aquel. Claro, generalmente el que te gusta tiene 30 años menos que el que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le dije a este señor, digo, mire, hermano, esto no es alma gemela, esto se llama adulterio en toda regla. Así de claro. El matrimonio no es, como acabo de decir, hasta que venga uno más guapo, más fuerte, más rico, más hermoso. El matrimonio no es un contrato. ¿Cuántos matrimonios hoy en día antes de casarse hacen un contrato? Sobre todo nosotros no, porque no tenemos donde caernos muertos. ¿Quién se va a pelear por nuestra herencia? Pero cuando estos ricos de Hollywood se van a casar, dice, momento. La casa, los Ferrari, los helicópteros y los aviones, si nos separamos, ¿qué? Dice, bueno, esto para ti. Y entonces cuando llegan a un acuerdo, hacen un contrato y se casan. Claro, hacen un contrato porque saben que no van a durar mucho tiempo. Por eso lo hacen. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El matrimonio es un pacto que lo único que lo puede romper es la muerte. Y entonces los religiosos de la época de Jesús le dijeron al Señor, ¿y entonces por qué si es un pacto a muerte y algo que solamente la muerte puede romper, por qué nuestro amado y maestro Moisés permitió dar carta de divorcio? Dice, por vuestra dureza de corazón. Pero en un principio no era así. Dios creó a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre. Cuando Adán despertó del sueño, ¿cuántas mujeres había en el jardín del Edén, hermano? ¿Había un harén? Eso es lo que creen los musulmanes, que cuando matan y mueren matando, se van al paraíso y allá hay no sé cuántas vírgenes esperándoles. Pero eso es una doctrina demoníaca. Eso no es una doctrina bíblica, es una doctrina totalmente fuera de lugar, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso es una locura. Cuando Adán se despertó, encontró a una mujer, y cuando Eva vio a su marido, había uno solo, no había 3 o 4 para escoger. Y yo les dije en una ocasión que esto tiene una enseñanza increíble. Si usted coge la primera letra de la palabra hebrea para hombre, que es la yod, y la última letra de la palabra mujer, que es la hei, y usted junta esas 2 letras y aparece el nombre de Dios. En la unión entre ish y isha aparece el nombre Yah, que es el nombre de Dios. Pero si usted junta un hombre con un hombre, el nombre de Dios no aparece por ninguna parte. O una mujer con una mujer no aparece por ninguna parte. Solamente en la unión entre un hombre y una mujer aparece el Señor. Porque Dios es la base, el fundamento sobre el que se construye la familia.
Pero si usted quita esas dos letras que forman el nombre de Dios, queda fuego y destrucción, se destruyen, se aniquilan el uno al otro. Y es lo que pasa cuando en una relación no está Dios. ¿Qué queda? Pues el dinero. Cuando se acaba el dinero, se acabó el amor. La belleza, cuando se acaba la belleza, se acabó el amor. Pero el pacto, según la Biblia nos enseña que el matrimonio es un pacto hasta la muerte. Y solamente la muerte puede quebrantarlo. Pero a veces ocurre que hay infidelidad. O por parte de uno o por parte del otro. O él o ella. Y entonces ahí ocurre una situación en la que se daba permiso para que una persona pudiera volver a rehacer su vida siempre y cuando fuera en el Señor. Aunque Pablo da consejos más que mandamientos en este aspecto, él dice, bueno, yo considero que tengo también sabiduría, el Espíritu de Dios en mi vida, y entonces yo lo que les aconsejo es que te quedes como estás. Pero Pablo sabía perfectamente que había personas que no iban a aguantar el resto de su vida en esa condición. Dice, bueno, pues antes de que te estés quemando, pues cásate. Pero yo lo que quiero que tengamos bien claro, hermanos, en nuestra vida, que uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado es nuestra familia, nuestra esposa, nuestro marido y nuestros hijos. Y tú tienes que pelear por ellos. Y dice la Biblia que si tú descuidas a tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Ese versículo es durísimo, ¿sí o no? Versículo tremendo. Aquel que no provee para los suyos, porque hay algunos que son muy generosos con los demás. Hay algunos que son muy amables con nosotros, pero luego en su casa son unos demonios. Es como aquella mujer que me dijo, pastor, me voy a ir a vivir a la iglesia con los niños. Digo, mira que me han dicho cosas raras en esta vida, pero jamás en mi vida me había dicho una mujer que se venía a dormir a la iglesia con los niños. ¿Y eso por qué? Y me dice, porque en la iglesia mi marido es un ángel. Bueno, cariñoso, saluda a todo el mundo, hermana, Dios le bendiga. Ay, qué niño más lindo. El niño es un coco, pero el niño es lindo. Pero llega el ángel a casa y es un demonio, no hay quien lo aguante, es un dictador. Es una mezcla de Hitler, Mussolini, una mezcla de todo un poco. Se transforma. ¿Qué le parece? Pero el matrimonio, queridos hermanos, la familia es el lugar donde Dios nos quiere entrenar, donde Dios nos quiere enseñar esos principios básicos y elementales que en la escuela no le van a enseñar a nuestros hijos. Uy, cualquiera se atreve hoy en día en un programa de televisión o de radio, cualquier periodista, a decir algo en contra del matrimonio gay o en contra de todos esos desórdenes, en contra de toda esa inmoralidad. Se le acabó el trabajo, ya se puede dedicar a vender churros por la mañana en el mercado porque ya no tiene ninguna profesión que llevar a cabo. Nosotros estamos totalmente en contra como cristianos del matrimonio entre hombres. Estamos totalmente en contra del matrimonio entre mujer y mucho más todavía en contra de que adopten hijos. ¿Se acuerdan ustedes aquellas dos lesbianas de Madrid, sordomudas las dos, que querían adoptar una niña, pero querían que la manipularan genéticamente para que manipulándola genéticamente también naciera sordomuda? ¿Se acuerdan de aquel caso? Tremendo, hermano. La degeneración, la perversión a la que ha llegado el ser humano, y esto no ha hecho más que empezar, es algo realmente increíble y algo realmente tremendo. Si por algo tienes que luchar en esta vida es por tus hijos, por tu familia, por tu esposa y por tu marido. Orar, el mayor favor que le puedes hacer a tus hijos, más que darle una buena carrera o pagarle unos buenos estudios, es enseñarle la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué bonito, de verdad, lo hemos dicho muchas veces, lo en serio que se toman los padres la educación de sus hijos en Israel. El padre le enseña y le transmite el conocimiento de la palabra a sus hijos. Los niños van a la escuela y ya saben leer y escribir y conocen textos y capítulos enteros de la Biblia de memoria. Algo increíble, ¿verdad? Y la madre le transmite la fe. La palabra madre en hebreo es em. La palabra fe en hebreo es emuná. Emuná está entroncada con la madre, con em. De ahí que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, la fe que ahora tienes la tuvo tu abuela Loida y se la traspasó a tu madre Eunice y ahora la tienes tú. Es una fe que va pasando de generación en generación. El padre el conocimiento y la madre la fe, y ambos se complementan y son un equipo para hacer de esa criatura una persona útil en las manos del Señor. Si no se le pueden dar buenos juguetes o regalos, no pasa nada. El mayor regalo, lo mejor que le puedes dar a tu hijo es la enseñanza de la palabra de Dios, pero no solamente la enseñanza teórica. Cuidado, porque aquí durante muchos años se nos enseñó y se nos dijo que teníamos que hacer lo que ellos nos decían, pero no hacer lo que ellos hacían. ¿Os acordáis de aquello? Nosotros no somos así. Si nosotros le decimos a nuestros hijos que tienen que leer la Biblia, pregúntate tú a ti mismo, papá y mamá, si tú ya la has leído.
Si tú le dices a tu hijo que tiene que colaborar en la iglesia, pregúntate a ti mismo si tú estás colaborando en la congregación. Y déjenme que les lance una pregunta a todos los padres y madres que están aquí esta noche. ¿No hay mayor privilegio en la vida que ver a nuestros hijos integrados en las cosas del Señor? ¿Sí o no? ¿Cuántos padres desearían ver a sus hijos como tú, a los tuyos? Los ves en el culto de jóvenes, en la alabanza, de Ujieres, en la canción, repartiendo folletos, en un campamento, en un retiro. Hermano, es el mayor privilegio. Y pienso que la mayor desgracia para unos padres es ver a sus hijos que no quieren saber nada de las cosas del Señor ni de su palabra, ¿sí o no? Por lo tanto, hermanos, vamos a tomarnos muy en serio esto. Porque, y voy terminando, nosotros no solamente transmitimos nuestra genética a nuestros hijos. Yo dije la semana pasada, ¿os acordáis? Que había 3 elementos muy importantes en la vida de una persona. La educación, el ambiente y la genética. Y hablamos, yo creo que quedó bien claro estos 3 elementos en la vida de cualquier ser humano. La genética, la educación y el ambiente. Pero ¿saben una cosa? Hay una 4ª transmisión que yo quiero, si me permiten brevemente, compartir esta noche con ustedes, teniendo en cuenta que muchos de los que estamos aquí somos padres y madres y otros lo serán Dios mediante. O por lo menos así espero. Nosotros transmitimos nuestra parte espiritual a nuestros hijos. Y voy a ponerles varios ejemplos bíblicos, no para intentar convencerles, sino para llevarles a que ustedes reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Dice la Biblia que en una ocasión estaba Moisés en el desierto con toda aquella multitud enorme que él estaba tratando de pastorear y de atender, bien temprano a la mañana, tratando de administrar justicia, de dar consejos, de enseñar la palabra a unos y a otros. Pero hermano, no estábamos hablando de una congregación de 10 o 20 personas. Estábamos hablando de un pueblo que tenía probablemente más de 1 millón de personas en el desierto. Había que enseñarles absolutamente todo. Tenían una mentalidad mezquina, una mentalidad de tubo, una mentalidad de esclavos, y había que enseñarles una vida nueva. Había que enseñarles pues toda la palabra de Dios y tantos principios a los agricultores, a los ganaderos, a las viudas, a los solteros, a los que iban a la guerra, a los que eran tantas cosas. Y un día cayó por el campamento nada más y nada menos que un hombre que en la Biblia recibe 5 nombres diferentes. 5 nombres diferentes para la misma persona. Uno de ellos, el más conocido, Jethro, su suegro. Dice que venía y comenzó a observar a Moisés, y cuando terminó el día le dijo: Moisés, jamás vas a poder atender a tanta gente como tienes. Son más los que quedan por atender que los que atiendes. La obra es mucha, es inmensa. Tú no puedes, por muy temprano que te levantes y por muy tarde que te acuestes, tú no puedes atender a tanta gente. Es imposible. Además no tienes tiempo para ti, ni para tu familia, ni para tus hijos, ni para nada. Vas a terminar reventado. Moisés, el gran hombre de Dios, aquel hombre que tenía una comunión con Dios que jamás nadie ha logrado tener en esta vida, pues dice la Biblia que aceptó el consejo. Fue humilde, porque una de las cosas en la vida es querer aprender, querer reconocer. Hay gente que no se le puede decir nada, pero nada que nada, Porque en cuanto le dices, mire, es que usted ya no puede hacer esto. Es que, ya amigo, ya te buscaste un problema o un enemigo, en el peor de los casos. Moisés podía haber dicho, un momentito, ¿tú sabes con quién estás hablando? Estás hablando con Moisés. He ayunado 80 días, primeramente 40 y después otros 40. Me tengo que poner un velo delante de mi cara de la gloria y del brillo de la gloria del Señor en mi vida. He estado en plena comunión con el Señor, he escrito 5 libros de la Biblia, etcétera, etcétera. No discutió con su suegro, sino que le dijo, ¿cuál es tu consejo? Y le dijo, vete al tabernáculo de reunión. Ten un poquito más de comunión con el Señor. Tú no puedes invertir más tiempo en la gente que en Dios. Pero hay mucha gente que son así. Gastan más tiempo con la gente que en la presencia del Señor. Y por eso las cosas no les salen. Vete al tabernáculo de reunión, llévate a 70 varones contigo y pónganse allí a orar, a buscar respuesta, a buscar sabiduría de parte del cielo. Y dice la Biblia que llegó un momento en el que la gloria, la nube del Señor bajó al tabernáculo de reunión, y dice que Dios, escuchen, porque lo dice literalmente, tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a aquellos 70 hombres que iban a ser fieles colaboradores. No iban a ser 70 personas que uno decía blanco y uno decía negro, uno decía caminemos y otro decía no caminemos. No, sino trabajar al unísono, en un mismo sentir, colaborando el uno con el otro, no compitiendo a ver quién predica o quién sabe más. Y así pudo este hombre
atender a aquella multitud. En otras palabras, comenzó a delegar y comenzó a darle responsabilidades a otras personas, y esas personas atendían a otras, y así sucesivamente, y así se solucionó el problema. ¡Qué maravilla! Aceptar un consejo puede cambiar una vida. Rechazar un consejo te puede llevar a la muerte y a la destrucción. ¿Cuántas personas se han muerto porque el médico les aconsejó que hicieran algo y no quisieron hacer caso y se murieron? ¿Cuántos creyentes podían haber crecido y madurado en el Señor? ¿Cuántos matrimonios se podían haber salvado? ¿Cuántos ministerios podían haber sido más útiles y más fructíferos en la obra del Señor? Y por no querer aceptar un consejo de alguien que le estaba dando un consejo en ese momento, se cerraron y perdieron la oportunidad de su vida. Hermano, esto es muy serio. Si en la multitud de los consejos está la sabiduría, la torpeza y la ignorancia está en rechazar reiteradamente los consejos. Y un ejemplo más. Cuando el Señor iba a ir a ciertos y determinados lugares a predicar la palabra, dice que mandaba a sus discípulos delante de él de dos en dos para que le fueran preparando el camino. Y el Señor dijo algo increíble. Dijo, cuando entren en una casa o cuando vayan a una casa, si no les reciben, si no quieren saber nada, si no nos quieren dar hospedaje, si no nos quieren dar hospitalidad, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en una casa os reciben, os dan comida, os atienden, vuestra paz. Eso me gustó tanto, hermanos. No dice mi paz, dice vuestra paz, pues ya la tenéis, porque ya os la di. Vuestra paz reposará sobre esa casa. Es decir, hay una transmisión no solamente de genética a nuestros hijos, sino también hay una transmisión de tipo espiritual. ¿No dice el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres? Pues el libro de Proverbios dice algo parecido, pero mucho mejor. Anda con sabios y sabio serás. De ahí que la Biblia nos advierta tanto de no andar con ciertas y determinadas personas o compañías, no sea que esas personas terminen arrastrándote a su terreno y termines perdiendo lo poco o lo mucho que decías que tenías de Dios en un momento puntual de tu vida. Por lo tanto, aprendamos a filtrar en nuestra casa lo que entra. Evidentemente también lo que sale, pero sobre todo lo que entra. Hay cosas que en nuestra casa lo único que van a traer es división, discordia. Hay comentarios, hay conversaciones, hay películas, hay revistas, hay cosas que en nuestra casa no tienen por qué tener lugar. No porque cuando nos convertimos nos dan una lista llena de no es por eso, sino simplemente porque queremos conservar la paz y la unidad y la estabilidad de nuestro hogar. Hay cosas en nuestro hogar que no es correcto que entren. Anoche veníamos de Las Palmas, tuvimos Elena y yo el viernes y el sábado allí, fuimos a visitar a mi madre a Las Palmas. Y cuando veníamos en el barco, nos quedábamos realmente sorprendidos y nos dolía el corazón de ver a tantos y tantos jóvenes que venían con sus disfraces de Las Palmas para seguir la fiesta, para seguir el culto a la carne, al dios Baal en estos días aquí en esta isla, ¿no? Y queridos hermanos, a veces como padres uno tiene que decir no. Esto no conviene, hijo. Tal vez no lo entienda, tal vez no lo acepte, pero la disciplina en el hogar no es para cuestionarla. El hogar no es un parlamento donde ponemos las cosas a votación. Ya sé que hay personas que todo lo ponen a votación. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Oramos o nos vamos a la playa? ¿Cuántos votan? 5 en contra, nos vamos todos a la playa. La iglesia no es un parlamento. El hogar no es un parlamento y una democracia. El hogar es el lugar donde Dios ha puesto un orden, el padre, la madre, los hijos, y donde tiene que haber un orden, y siempre y cuando se respete ese orden, el Señor va a mandar bendición y vida eterna. Pero no quieras vivir tu relación con el Señor a tu manera, permitiendo cosas que Dios no permite, tratando de unirte y comprometer tu vida con personas que no son la persona idónea para tu vida. Y yo solamente digo una cosa y termino. Más vale estar sola y llorar agarrada a tu almohada cada noche que llorar toda la eternidad por no haber querido obedecer la voluntad de Dios en tu vida. Espero que esta palabra que has oído esta noche sea de aliento a tu vida y no intentes vivir una vida cristiana a tu manera, sino que te sometas y te sujetes a la palabra de Dios, porque ella será la lámpara
que va a iluminar toda tu vida. Si estás a tiempo de cortar una relación que no es de Dios, si le estás dando lugar a sentimientos que no son de Dios, sino que son tuyos, que tú mismo alimentas y tú mismo realimentas, estás a tiempo de poner el freno, amigo, y decir, Señor, perdóname y ayúdame solamente en esta vida a hacer tu voluntad, cualquiera que sea. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es muy fácil decir amén, y más cuando yo digo amén, amén. Pero, amigo, que cada uno sea responsable delante de Dios de lo que ha oído. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta noche, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, te alabamos. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza, y queremos en esta noche, Padre del cielo, Dios todopoderoso, aleluya, queremos pedirte, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Quita de nosotros cualquier decisión equivocada. Quita de nuestra vida, de nuestro corazón, cualquier deseo engañoso de la carne. Aquello, Señor, que no trae paz, aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Quítalo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús por cada familia aquí representada. Yo quiero que usted, padre, usted, madre, tu hijo, hija, ores en este momento por tu casa. Nuestros hogares tienen que ser centros de bendición. Tú tienes como cristiana y como cristiano la obligación de llevar paz a tu casa, de quitarle leña al fuego y de no hablar cosas que no convienen y que no edifican. Tú tienes la responsabilidad de llevar a cada uno de tus hijos al altar de Dios, a los pies del Señor, y orar para que el Señor los guarde y los mantenga todos los días de su vida en victoria. Tentaciones y luchas y presiones vendrán, hermano, no te quepa la menor duda, pero detrás hay un padre, detrás hay una madre orando por esa hija, por ese hijo, que pasa horas y horas cada día fuera del hogar, escuchando, viendo, bajo presiones tremendas que no te puedes ni imaginar. Pero no vamos a ser padres temerosos, sino decir, mis hijos están en las manos del Señor. Y yo sé que salen de mi casa cubiertos por el nombre del Señor, y mi Señor me los va a cuidar y me los va a proteger. Eso no significa de que yo no voy a orar por ellos, eso no significa de que yo de vez en cuando no tendremos alguna conversación que otra, pero no puede estar con la inseguridad, con el temor. ¿Dónde estarán? ¿Dónde no estarán? ¿Qué estarán haciendo? No puedes vivir bajo esa presión, hermana. No puedes vivir bajo ese nerviosismo continuo y permanente. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Y solamente quiero recordarte que tú tendrás que rendir cuenta delante de Dios por los años que tu hijo o tu hija pasó bajo tu techo. Así que tómate en serio la educación espiritual de tus hijos. El futuro en esta vida y la vida eterna de tus hijos dependerá en gran medida del tiempo y la vida que hayas invertido en ellos. Señor, danos sabiduría como padres. Ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros. Sobre todo queremos orar en esta tarde si hay alguna hermana o algún hermano que su cónyuge, su esposa o su marido, aún no se ha rendido a ti, Señor. Toca ese corazón y que a través del testimonio, a través de las buenas acciones, a través de la vida de ese creyente en ese hogar, pueda venir la salvación a esa casa. Y te doy gracias porque yo sé, Señor, que si hacemos nuestra parte, tú siempre harás la tuya. Trae bendición a cada familia aquí representada. Aparta la carnalidad, las banalidades, el pecado, el desorden. Aparta el modelo y el estilo de vida del mundo. Y que en nuestros hogares solamente se mueva la bendición de nuestro Dios. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y con tu ayuda y tu bendición podemos vivir en paz, porque a paz tú nos has llamado. Gracias te damos en esta tarde por tu bendita palabra. La guardamos en nuestros corazones y meditamos en ella durante toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos ponemos de pie, queridos.